Carga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola, cordial saludos y bienvenidos una vez más a nuestra Escuelita para el Corazón. Estamos en una temporada que hemos titulado Acompañando al que sufre y seguimos desarrollando episodios que esperamos que sean de edificación para sus vidas, para sus familias, y les animamos enormemente a que si estos episodios han hallado cabida en su corazón y los han encontrado útil para su edificación, compártalo con otros. Déjenos, por favor, entrar a los hogares y a las vidas de otras personas a las que ustedes creen que esos episodios pueden ser de mucha edificación. Y bien, el día de hoy estamos nuevamente con unos invitados muy especiales, nuestros queridos César y Paula, amigos, siervos del Señor que están allí en un proceso de plantación de una nueva congregación aquí en el Valle de Aburrá. Y que los invité por el tema que vamos a estar desarrollando precisamente el día de hoy. Hoy queremos hablar de acompañando en la discapacidad. Así que pensando en eso y orando, ¿quiénes podrían guiarnos de parte de Dios en este tema? Pues vinieron a mi mente estos queridos hermanos que, como les contaré en un momento, han vivido y han caminado en medio de esta situación en la que el Señor les ha permitido. Así que gracias de antemano, César y Paula, por la invitación. Sé que para ustedes da un poquito de nervios estar por aquí, pero gracias por ese deseo de vencer el temor y de bendecir a tantas familias y personas que seguramente serán edificadas a través de su testimonio y de lo que Dios les ha dado a ustedes para compartir. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, Pastor Jairo, muchas gracias por la invitación y sí, confiando de que esto va a ser de mucha bendición para muchas personas. Amén. Amén. Y bueno, entremos un poquito en materia. Cuéntenos un poquito quiénes son ustedes y su realidad, o más bien el camino que han recorrido en este asunto de acompañando a alguien con discapacidad. Háblenos un poquito de su historia. Claro. Bueno, nosotros desde jóvenes, como a los 18 años, gracias al Señor llegó a nuestras vidas. Así nos conocimos, de amigos, de novios. Nos casamos, obviamente todo el proceso que se hace, la ilusión de ser papás. Habíamos tenido 2 pérdidas antes de que llegara Elisa, tuvimos 2 bebés, y pues la expectativa de la llegada de Elisa era enorme, era como disfrutar esa etapa de ser papás en pleno. Resulta que tenía ya más o menos unos 8 meses y habíamos notado varias cosas que no estaban bien, que consultamos varias veces y nos decían que podíamos estar tranquilos, que todos los niños no hacían las cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la inquietud seguía hasta que finalmente, después de exámenes y de visita al neurólogo y todo eso, se dieron cuenta que Elisa había sufrido la parálisis durante el embarazo. O sea, nació con ella y pues nos dimos cuenta hasta ese momento. Pensamos que íbamos a tener una niña bien, que íbamos a disfrutar un montón de cosas con ella y pues tuvimos que recibir esa noticia. Y claro, a partir de ahí empieza un proceso de vida muy distinto, de pareja, de familia, cambia todo las expectativas que teníamos como papás y tenemos que cambiar de enfoque. Así es. Entonces, ustedes tú en embarazo, ¿te enteras o fue cuando ya Elisa nace que ustedes se enteran de la discapacidad? El embarazo nos dijeron como tal que era un milagro, que teníamos que esperar un milagro, que nos apegáramos a Dios por lo que ya había pasado antes. Entonces, pero nunca nos mencionaron este tema como tal. Ni siquiera yo sabía que había parálisis. Eso nos enteramos fue el día que ya nos avisaron como tal. Pero sí fue un embarazo de alto riesgo, un embarazo muy tedioso, como a la expectativa incluso de orar y decirle al Señor, pues tú le diste la vida y es tuya. Y antes de terminar el embarazo, entregarle y pedirle a Dios su paz, porque tal vez podíamos terminar en un final así, de nuevo, de perder a nuestra bebé. Y fue complicadito eso, pero Dios le guardó la vida. Pero como tal, sabíamos que veníamos con complicaciones, pero como a los 9 meses ya de nacida, sí fue que una pediatra, porque como decía mi esposa, no veíamos como muchos logros que un niño normal a esa edad debería tener. Cuando la pediatra más jovencita, que
nos ¿Quién la vio? atendió, sí. Ella le dijo a mi mamá, a mi esposa, le dio la noticia, le dijo, bueno, espero estar equivocada, mamá, pero por todo lo que usted me describe y lo que veo en ella, muy seguramente su hija tiene una parálisis general, Sí, global. global. Y espero equivocarme, pero todo apunta a que es así. Pido una cita con el neurólogo y ya pues posteriormente me llama, me da la noticia con un impacto profundo y a partir de ahí ya todo cambió. Tremendo. 9 meses de tener la bebé, seguramente ya comenzando a sospechar, ver cosas que estaban pasando. Y bueno, hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles fueron como algunas de las reacciones iniciales que ustedes tuvieron como padres al recibir una noticia como esta? Yo creo que ninguno de nosotros pues está como preparado y puede asumir quizás como que no, pues eso fue como cualquier noticia. Yo me imagino que fue algo difícil. Nárrenos un poquito cuáles fueron como esas reacciones primarias, iniciales, al enterarse de esta situación que estaban viviendo con su bebé. Bueno, pues lo primero, un sentimiento de impotencia enorme. Para mí ya no era lo mismo ver a Elisa, y una de las cosas que más me impactaba en ese momento para cuidarla era, bueno, ¿cómo me voy a comunicar con ella? Y eso me generaba una angustia impresionante, porque al decirme parálisis, y obviamente era asumir que no se iba a mover igual y que no se iba a expresar igual. Y esa fue la primera angustia que tuve, ¿cómo voy a hacer para entenderla cuando ella quiera expresarme que algo le duele o que necesita algo? Y eso, yo no sé si decir que quedé como en un estado de shock, donde no quería hablar, no hablaba con Elisa, o sea, hacía lo necesario y la atendía, pero no quería hablar nada porque cualquier palabra que dijera empezaba a llorar y a sentir ese dolor y esa impotencia. Entonces, fue bastantes días que pasé así, como tratando de asimilar un poquito y de entender incluso el término como tal de parálisis. Se imagina uno de todo, de todas las posibilidades le pasan por la mente. Entonces es estar en esa realidad y vivir el dolor, y yo me estanqué ahí. Realmente yo me quedé estancada en ese punto. Fue Dios usando a César, que fue como el que, bueno, hagamos algo, y tuvo una reacción diferente a la mía. Sí, inicialmente, cuando ella me llamó, después de que la pediatra le dio la noticia, yo estaba en una capacitación de la empresa y, bueno, yo lloré mucho, ¿cierto? Fue muy fuerte el impacto y tuve mucha tristeza, pero a partir de ahí ya empezamos todo el proceso, visita con el neurólogo, ya nos mandó exámenes y fue muy impactante ya cuando él nos dio, sí, el dictamen, ¿cierto? Porque hasta ahí era como sospecha, pero cuando ya el neurólogo nos dijo, sí, mire, el TAC como salió, está muy afectada, ya Sí, un daño pues, muy fue grande. un panorama muy oscuro el que nos planteó, ¿cierto? Ya no nos dio mucha esperanza de lo De que iba a hecho, lograr. sí, el neurólogo, amor, perdón. De hecho, el neurólogo nos dijo que, así como evaluaba a Elisa en el momento, pues que el deber de él era que darnos las órdenes para terapia, pero que él nos decía que Elisa no iba a poder hacer nada. No nos dio esperanzas de nada, en términos, no nos lastimó o trató mal como tal, sino pues él tenía que decirnos la verdad, un diagnóstico. Y la expectativa con Elisa era que no iba a hacer nada. Sí, entonces a partir de ahí ya empezamos todo el proceso, exámenes, buscar dónde la llevamos a terapias, y a partir de ahí hasta el día de hoy, ya Lisa tiene 14 años, este año cumple los 15, a partir de ahí hasta hoy ha sido, yo le diría un corre, citas, vaya, venga, y un sinnúmero de cambios que seguramente vamos pues a compartir ahora. Pero sí, el impacto inicial fue un choque emocional muy fuerte, y más cuando teníamos la ilusión de la tercera embarazo. Ahora sí la tenemos viva y ilusionado 9 meses con ella, cuando ¡pum! Otro guarapazo. Pero a partir de ahí eso, ha sido como, en ella sí fue un impacto como un shock, y en el caso mío fue más, no, hay que busquemos ayuda, soluciones, y eso sí fue como la parte inicial del proceso. Sí. Ahora, ustedes en ese momento ya eran creyentes, es decir, recibieron esta noticia y vivieron esta realidad siendo ya creyentes. Háblenos un poquito en el contexto del impacto frente a la lucha, me imagino, con Dios, la lucha espiritual. ¿Cuáles fueron como esas reacciones iniciales de sus oraciones, de ir a Dios, de abrir la Biblia? ¿Cómo vivieron esos procesos espirituales de su acercamiento a Dios a partir de esta noticia en esos primeros momentos? Pensé que era la persona que sufría más en este mundo.
Mm. porque a mí, porque a mi bebé, como si a otros sí les pudiera pasar y no importa. Eh, es esa sensación de, bueno, porque siendo tus hijos y toda la cosa, claro, fue una lucha, una pelea con Dios todo este tiempo, eh, que cambió realmente un poco cuando empezamos a ir a terapia y empezamos a ver que no era nuestro mundo, es un mundo donde hay un montón de papás y mamás viviendo esto y ver otros niños en terapia conectados más pequeños que Lisa con un tanquecito de oxígeno, con unos diagnósticos impresionantes de complicaciones en sus órganos. O sea, es un panorama durísimo. Y sinceramente yo salí de allá feliz cuando yo veía a Elisa sana. O sea, Elisa tiene una condición, pero como tal ella no quedó afectada gravemente en sus órganos y todo esto, como muchas cosas que vemos. Entonces me sentí muy aliviada y entendí que no era la persona que más sufría en el mundo, que en verdad tenía una fortaleza enorme, que tenía Dios y que antes eso me motivaba como a orar por estos otros niños, por sus papás, o sea, eso me cambió mucho la expectativa, por lo menos de no sentirme como la persona más, la víctima más grande pues de esta situación, saber que éramos muchos más. Aún así seguí la lucha de fe, claro, uno se sigue preguntando un montón de cosas y, y esa lucha siguió. Dios fue enseñándonos, pero ha sido un caminar de años de ir Amén. aprendiendo. Excelente. Ahora, me imagino que, como ustedes hablaban hace un momento, las expectativas que se tendrían seguramente, como César mencionaba, de la paternidad, de lo que sería, quizás algunas cosas que ustedes se habían imaginado en ese proceso, pues se encontraron con otra realidad. ¿Cuáles, pensemos en el escenario de familias que reciben, quizás en el caso de ustedes es su hijo, pero otras, como veremos más adelante, es su esposo, su esposa, su abuelo, en fin, sus padres, el hijo cuidando a sus papás? ¿Cuáles son los desafíos más comunes que se viven? Yo entiendo, y de pronto si nos explican un poquito más la discapacidad de Lisa, si es tanto motriz como cognitiva, háblenos un poquito de eso, pero también es cuáles son algunos de los desafíos principales que el acompañante, el que está al lado del que está viviendo esto, tiene que enfrentarse. ¿Cuáles, en términos generales, los más comunes de esos desafíos? Bueno, yo diría que así como en el caso nuestro, yo creo que es en todos los casos, indiferentemente de la discapacidad. La discapacidad, Lisa, como lo dijimos, es parálisis cerebral, pero eso no, la parte cognitiva, digamos que no la afectó o no tanto, pero más que todo la parte motriz. Ya en este momento está en silla de ruedas y digo que los desafíos más grandes es que este tipo de discapacidad y cualquier otra afecta todas las áreas de nuestra vida. Afecta la relación con Dios, afecta la relación de pareja, afecta la relación con iglesia, el mero hecho de no poder ir o si poder ir, en fin, afecta la relación social, la parte del área social, ¿cierto? Porque ya hay muchas limitaciones para muchas cosas. Afecta la salud, afecta todo. Entonces, digamos que el desafío es cómo empezar así como esta pandemia nos tocó reinventarnos, ¿cierto? Cómo empezar a reorganizar nuestra vida frente a todo lo que se afectó, todas las relaciones y las áreas. A ver, cosas comunes. Ya uno no sale igual que tener, digamos, voy a usar la palabra normal, no sería el término mejor, pero digamos que tener un hijo, que uno puede salir con él en la noche o hacer ciertas actividades, no hay ningún problema, ellos se adaptan a eso. Elisa tenía unos horarios, etapas que se alargaban más, entonces ella tenía unos periodos de sueño diferentes, entonces ya salir no era lo mismo, había que pensar en el tiempo en que ella dormía. La alimentación era muy complicado, yo tenía que salir con un morral lleno de comidas licuadas y coladas para Elisa porque no podíamos llegar y comer de lo que todos comían. El espacio, por ejemplo, en la medida que Elisa ha ido creciendo, bueno, nos invitaron a un almuerzo en qué piso y no hay ascensor, o para uno saber cómo hace decir sí o no, o mejor vengan a nuestra casa. El acceso. Había limitaciones de, bueno, si viene una visita a la casa, o sea, programémonos, porque para mí que alguien llegue a mi casa y que mi mamá tocó la puerta, o mi familia, o quien sea, es, bueno, Elisa, te descuadro tu rutina. Y hay un problema, por ejemplo, en el caso de Elisa y de muchos cognitivamente afectados, que ellos necesitan unos tiempos de descanso
que ojalá debemos ser muy cuidadosos con eso, porque ellos se agotan mucho más en sus procesos. Entonces, dañar esas rutinas es complicado con ellos. Otra de las cosas en la casa, empezar a veces a buscar recursos económicos porque hay que modificar el baño o modificar ciertas cosas que le permitan a uno atenderlos mejor y sobre todo la parte del autocuidado, que es ya del cuidador. Entonces, eso en búsqueda de que ella esté bien, pero que también, por ejemplo, la persona que la cuida no tenga que agacharse en una cama tan bajita, cómo la vamos a bañar, que no termine uno con un dolor de espalda porque los está bañando, o sea, empezar a pensar en esas cosas funcionales en el hogar. No vamos a tener tantas cosas o no podemos tener el juego de sala que quisiéramos porque tiene que pasar la silla de Lisa, tenemos que movernos con nuestro familiar discapacitado. Entonces uno empieza a pensar en todo ese entorno también físico, como tal en la casa. No, ellos no toleran muchas cosas, por ejemplo, ir a la iglesia al principio era muy complicado, yo me quedé mucho tiempo porque no toleraba el sonido en la alabanza, que sonaba la batería, que la gente aplaude, para ella era como si se le estuviera cayendo el mundo encima. Entonces, si íbamos por la calle y pasaba una moto, un carro que pasan todo el tiempo, ella se quería reventar y la expresión era horrible, cualquier sereno para ella se ahogaba porque era como si le entrara un ventarrón por la nariz. O sea, empieza uno a mirar cuáles son cuál es su condición y sus necesidades. Entonces, a partir de ahí es el reto. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora dormimos? ¿A qué hora comemos? Y reacomodarnos como familia en torno a esa rutina de ellos. Yo quería decir algo, pastor, y dos desafíos que yo veo. Y es, si sabemos que un hijo le cambia la vida a la pareja, ¿cierto? Ya a la hora de dormir ya le cambió, ya no va a dormir igual, la economía cambió, todo cambió, ¿cierto? En una salida, antes de con quién dejamos al niño, la relación de pareja. Y es eso mismo, pero 3, 4, 5, 10 veces más. Porque ya toda la atención es para ello. Entonces la relación de pareja se afecta, porque ya, por ejemplo, en el caso ya, o en el mío, estamos ya por la noche sin aliento. Entonces digamos que se triplica todo lo que normalmente un niño trae a un hogar. Y otro desafío es, que yo veo muy latente, es que cuando cualquier familia, tenemos cualquier tipo de discapacidad, un hijo, un esposo, como usted mencionaba, una esposa, yo veo un riesgo muy grande, y es la tendencia a asumir un papel de víctima y que todos los demás tienen derecho hacia mí. La iglesia, hermanos, deberes, exacto, sí, deberes. En la iglesia, hermanos, pastores, familia, como que todo el mundo tiene que compadecerse, ayudarme, entenderme y darnos. Entonces digo que es una tentación, una tendencia a estar en ese punto. Entonces para mí también lo veo como un desafío. Tremendo, tremendo, sí. Ahora, debe ser también no solamente el desafío de las cosas que ustedes han mencionado, que mientras que hablaban, sí, las imaginaba y las hemos vivido aún porque caminamos juntos hace ya, ¿qué? Como 8 años, 7 años que llevamos caminando juntos y les hemos visto precisamente lidiar con cosas como estas. Pero estos episodios queremos pensar mucho precisamente en los cuidadores, en el acompañante. Debe ser a veces complejo poder acompañar sabiamente, por lo mismo que tú mencionabas hace un momento, es decir, cómo no profundizo, en este caso, en mi hija, o en otros casos el caso del esposo, la esposa o lo que sea, como una visión de víctima, cómo desarrollo paciencia, porque hay algunas cosas realmente que sí necesito una mayor capacidad de comprensión que la que quizás comúnmente se requiere. Y eso implica que hay desafíos también en los términos de acompañar sabiamente. ¿De qué manera ustedes en la experiencia seguramente habrán cometido errores? Y si quieren hablarnos un poquito de eso, pues está bien. Estamos aquí entre nosotros 200, no mentiras, entre nosotros 3, que pudiéramos hablar de algunos quizás errores en ese proceso de aprender a acompañar bien a Elisa, y qué cosas han venido aprendiendo que ustedes pueden decir, miren, pilas con estos errores y estas cosas las hemos aprendido a hacer bien y creemos que es una manera sabia de acompañar a alguien que como nuestra hija está luchando con la discapacidad. Errores, sí, muchos. A veces uno quiere poner un ritmo que ellos no pueden llevar, y no solo en el caso de Lisa, que es una niña, en el caso de una persona que sufre otro tipo también de complicaciones.
Entonces uno está afanado por muchas cosas que tiene que hacer y tiene que ir al paso de ellos, de que ya comen más despacio, de que hablan más despacio, de que a veces les cuesta dar una idea porque se les pierde. Entonces tiene uno que estar, o sea, por lo menos mi oración constante a Dios es lléname de mucho amor, porque uno quiere poner todo el tiempo el ritmo. Y cuando Elisa empezó a hablar, empezó a comer y empezó a lograr cosas, nos dijeron que no tenía un problema cognitivo. Entonces nosotros le exigíamos, yo pasaba más tiempo con ella y le exigía muchas cosas los primeros años, y luego me explicaron que sí había quedado una, pues afectada, no con un retardo, pero que ella iba a hacer todos sus procesos más lentos. Entonces yo era una mamá muy demandante, muy exigente, queriendo que ella lograra muchas cosas, y en ese caminar aprendí que tenía que bajarme al nivel de ella para poder caminar, pues es mi hija y si la voy a ayudar tengo que caminar al paso de ella porque ella no va a poder seguir mi paso. Ese aprendizaje fue muy bonito, fue aprender cómo llegar al corazón de Elisa y no solo cómo imponer disciplinas o cosas o esa formación que uno establece como papá pues o mamá para los hijos, sino cómo llegar al corazón de ella, cómo realmente que fuera ella la que tuviera sus logros, la que disfrutara un tiempo también de comunión con Dios, que disfrutáramos eso como familia, ella solita. Fue empezar a bajarme al nivel de ella, a motivarla, porque ellos viven mucha frustración. A una Elisa que nació con la parálisis y que no sabe qué es caminar y qué es hacer un montón de cosas se frustra, cuanto más una persona que vive un tipo de discapacidad cuando ya tuvo un montón de vida siendo sano. La frustración que viven es muy grande y ponerse al paso de ellos es una manera de motivarlos, de ayudarlos a dar un paso más hacia adelante, de lograr algo más, de esperar a que ellos hagan las cosas, así se demoren 20 minutos, yo lo haría en 2, pero es darles esa oportunidad porque ellos tienen que seguir viviendo también aún con esa limitación. Entonces es pedirle a Dios mucho amor porque el error más grande es ese, querer ponerles un ritmo y no respetar el ritmo que ellos tienen o cómo lo puedan mejorar. Sí, yo también quisiera decir algo ahí y es como precisamente usted lo preguntaba, pastor, aplicar sabiduría. Y la sabiduría pues viene del Señor, como dice en Santiago capítulo 1, ¿cierto? Y el texto dice que si alguien cree que le falta sabiduría, pídala al Señor. Y uno en estos escenarios todo el tiempo ve, quizás diario, me falta sabiduría. Diario quiere al Señor, no sé, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Porque hay que aprender, porque uno frente a esto tiene muchas voces, terapeutas, especialistas, familiares, conocidos, y todo el mundo le dice a uno qué tiene que hacer. Entonces uno entra, y esa fue una primera etapa de nosotros, uno entra en un corre, uno entra como en una carrera y pierde y descuida otras áreas también, incluso el mismo discapacitado, que él también necesita recreación, él también necesita vida de iglesia, también necesita descansar, pero, y como tú también lo mencionabas, vemos padres que lo tienen en todas las terapias habidas y por haber, y el fruto es muy poco o muy, casi nada, ¿cierto? Entonces, que en el camino aprendimos sabiduría y no vamos a que ella tenga las terapias necesarias, pero que también nos quede tiempo como familia, vivir la iglesia. Y entonces, pero y que ella puede aprender a jugar, otras cosas que aprendió porque no sabía cómo coger un juguete, una muñeca. Ajá, y que no bueno, en algún momento dejémosla ser niña, porque ella le hacía terapia a los muñecos. Entonces aprendimos en el camino. Era su mundo, ella solo sabía terapia, cogía una muñeca y cogía a la bebé y alzaba el pie y le hacía toda la terapia. Y es muy gracioso, pero a la vez, bueno, que estábamos dejando que ella viera solo ese entorno de terapia, a la vez triste. Ahí viene ese tema de menos es más y el tema detrás de eso, confiar en Dios, porque uno cree que entre más le haga, uno se siente, por una parte, que estoy siendo responsable, estoy dando lo más que puedo dar, pero por otro lado, no es confiar también en la soberanía y en el poder de Dios. Y tenemos testimonio de eso, porque Elisa quizás era la que menos terapias tenía y lo que más resultados se veía. La que más logros tiene. Tremendo. Gracias a Dios. Sí, yo estaba pensando precisamente como en que muchas veces en estos procesos también deja conocer como nuestro propio corazón, porque muchas veces el papá que está tratando de hacer más, y eso pasa aún pues en todas las realidades de la vida,
con los hijos particularmente, independientemente de su condición, es que uno trata como de redimirse en ellos, como que ellos alcancen todo lo que uno no alcanzó. Entonces, si yo no alcancé a llegar a la primera división de mi equipo, meto a mis niños desde los 4 años, 4 veces por semana a fútbol porque va a ser el próximo Messi. Y yo quiero que él sea pianista y además que que ella sea bailarina de ballet y gimnasta y bueno, una cantidad de cosas que ponemos que en realidad no son necesariamente cosas que hacemos por amor a nuestros hijos, sino por amor a nosotros mismos, porque queremos quizás lidiar con la culpa, queremos lidiar quizás con asuntos de nuestro corazón no resueltos y los ponemos sobre los hombros de nuestros hijos y terminamos llenándolos a ellos de una cantidad de cosas que decimos externamente y hasta creo que la motivación puede ser buena por ellos, pero también creo yo que muchas veces es nosotros mismos viviendo allí tranquila. Entonces, creo que también están esas realidades y esos desafíos de que uno lidia en estas cosas con su propio corazón. Ahora, César, háblanos un poquito porque estoy pensando también en el rol social. Tú decías que Elisa está pronta a cumplir 15 años y pensaba yo ahorita mientras escuchaba eso, tenemos que hacer una fiesta de 15 para Elisa y bailar el vals con Elisa. Y estaba pensando yo en estas cosas y pensé en el rol social. ¿Cómo ayudarle a la persona que está enfrentando esto? Pensemos también en el caso ya de personas quizás adultas que sufren un accidente y que antes podían hacer una cantidad de cosas a nivel social y ahora se ven impedidos porque no lo pueden hacer y empiezan a recibir quizás rechazo, burla, etcétera. ¿Cómo ayudarles a esas personas que acompañamos en su discapacidad a acercarse a la sociedad y a una sociedad que muchas veces no está preparada para recibirles y para aceptarles y para amarles en su condición? ¿Cómo ustedes han lidiado con eso? Sí, una de las cosas que hicimos desde que Elisa estaba muy pequeña era asistir a todas las reuniones familiares o a todo lo que hubiera que nos invitaran, allá estaba Elisa. Los niños se acercaban todos a preguntar por qué no caminaba, por qué tenía un aparato en la caderita, por qué no la dejaban jugar con ellos, y entonces les contábamos así cortico la historia, que ella no podía caminar porque nació así, pero que sí podía pues jugar un ratico y la sosteníamos. Entonces ya los niños tenían otra reacción muy bonita y era empezar a traerle las cosas de la piñata, el helado para Elisa, todos corrían a acompañarla, porque muchas personas se enojan, les duele que los miren raro, que se acerquen a preguntar sobre su condición. Sí, les molesta a veces porque hay personas que miran, que no miran con amor, que miran como por curiosidad, ¿y qué está pasando? ¿O qué tiene esa persona? Y escuchamos a muchas mamás que les enoja mucho eso, pelean con la gente. Entonces nosotros optamos por no pelear porque es la realidad de Elisa y le enseñamos a Elisa que estaba bien ser así, ella era así y enseñarle a aceptarse así, porque no es generarle la expectativa de lo que ella puede ser, sino bueno, como es, vamos a amarla como es, vamos a mostrarle a la sociedad como es y si la sociedad pregunta, pues vamos a contestar lo que está pasando. No poner como si la discapacidad fuera algo malo, no, solo es que tenemos una condición de vida diferente como familia. Entonces empezamos a enseñarle a Elisa eso. Está bien, tú no puedes caminar, pero puedes hablar. Hay otros niños que son más hábiles caminando, otros van a ser más hábiles jugando algo, todos vamos a tener siempre cosas buenas y diferentes. Entonces le enseñamos a ella con lo bueno que ella tiene, cómo puede aprovechar su vida y no ponerle expectativas de lo que ella tiene que ser. Sí, Entonces, cuando ya los niños se acercaban a ella más grandecita, ven, yo sé por qué está en silla de ruedas, y un día la escuchamos que les dijo en el barrio, les dijo, ay, tengo parálisis cerebral, pero sigamos jugando. O sea, ella lo asume como si fuera una gripa, sí, esa es su vida, tengo parálisis, sigamos jugando, no como me siento mal porque tengo parálisis. Entonces es como enseñarles a amar, digo yo, su condición, a amarse como son, como debemos aprender todos a hacerlo, y no a sentirse mal todo el tiempo, porque pues ya con esa realidad hay que vivir. Sí, y digamos los cuidadores entender que es muy difícil, si no imposible, que la sociedad entienda totalmente esta realidad, ¿cierto? Uno no puede tener esas expectativas, que la gente va a entender
no va a preguntar o no va a ser cruel, sobre todo los niños son muy crueles con sus preguntas. Entonces, porque si uno no se baja esas expectativas, uno todo el tiempo va a estar sufriendo y amargado, porque la gente, como les digo, va a estar preguntando o no va a estar haciendo lo que uno cree que deberían hacer como sociedad. Un pastor, un teólogo que tuvo una situación muy parecida y finalmente pues su hija murió, él nos dio ese consejo y yo creo que eso fue una perla en nuestra vida. Él escribió un libro, bueno, por la gracia de Dios lo contactamos, él nos visitó y él nos decía, no espere que nadie lo entienda, ni siquiera su misma iglesia, por muy amorosa que sea su iglesia, no esperen ni demanden que los entiendan, eso solamente lo viven ustedes, lo entiendan ustedes y no tengan una posición de pelear contra el mundo, simplemente con amor respondan y con gracia cuando ustedes, la gente, porque la gente normalmente siempre quiere arreglarle la vida a uno, entonces, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no la baja? ¿Y por qué no la sube? Entonces, en el proceso también, pues obviamente nos enojábamos y uno por dentro o hablamos, pero si esta supiera cómo es de fácil. Pero que ya hemos intentado usted no dice, ya lo intentamos 1000 veces, pero aprendemos como a responder con gracia, con amabilidad y entender que la sociedad lo hace de buena manera, ¿no? Quiere ayudarnos, quieren amarnos, entonces como que aprender a entender las cosas. Eso nos ayuda mucho. Excelente. Excelente, creo que es muy, muy bello como ese acercamiento, porque creo yo que no queremos inculcar e incentivar más el rechazo, es decir, como no te quieren, entonces no quieras, no entres, no vayas, sino tratar de, como ustedes decían, seguir viviendo esos roles sociales en la medida de lo que podemos y en ese sentido tratar de seguir adelante con las relaciones y las cosas que la vida pone por delante y no enojarnos con la vida y con la gente, no amargarnos contra las personas que quizás no entienden y como ustedes dicen, a veces bien intencionados quieren ayudar, pero que finalmente exigirles o pedirles que vivan lo que nosotros vivimos, pues no es nuestro rol, es más bien tratar de vivir con ellos y de animar a Elisa en este caso a que ella también pueda entrar y ser parte de la sociedad porque lo es, evidentemente. Así que eso es muy bello. Ahora, quiero que vayamos cerrando y tengo dos preguntas más para ustedes. La primera es, yo sé que Elisa, y seguramente si le preguntara yo a ella, y lo he hecho, Elisa siente que es una bendición el rol que ustedes cumplen para su vida. Es decir, yo creo que en la misericordia de Dios, Dios le dio a Elisa dos regalos, que son su papá y su mamá, que han cuidado de ella durante estos casi ya 15 años con amor, como todos los padres con errores seguramente, pero que han estado allí tratando de hacer lo mejor que pueden y entienden para ella, y ella es enormemente bendecida hasta el día de hoy por el cuidado de ustedes. Pero, ¿de qué forma ustedes como cuidadores han sido bendecidos por Dios en este rol de cuidar a otro? ¿Qué han aprendido de Dios? ¿Cómo han visto a Dios? ¿Qué les ha enseñado el Señor? ¿Y de qué forma ustedes hoy dicen, gracias a Dios por este proceso que hemos vivido, porque hemos visto a Dios, hemos conocido, hemos sido bendecidos? ¿De qué forma eso es una verdad para ustedes? Bueno, yo puedo decir que lo primero, dependencia. Eso nos hace más dependientes de Dios. Todo el tiempo es una constante, ayúdame, dame paciencia, no aguanto más, dame fuerzas, dame ánimo, dame amor, por mi esposa, por la situación, por la familia, en fin. Es una dependencia total, por un recurso, por una terapia, Señor, que no me nieguen el pañal, por favor, que me digan que sí la terapia. Entonces, una dependencia absoluta de Dios y cada vez dependemos y seguimos creciendo en eso. Otra de las bendiciones que Elisa nos ha dado es como volvernos compasivos, ser más misericordiosos y entender el dolor del otro. Entonces ya no vamos con el Romanos tal, versículo tal, ore y ya, no, uno entiende lo que esa persona está expresando. Entonces quizás sí le vamos a dar el consejo, pero vamos a orar primero, vamos a acompañarles. Entonces, digamos que ese también es uno de los beneficios, ser más compasivos, menos indolentes y otros más, pero bueno, que mi esposa también diga qué más beneficios. Sí, ¿cómo veo yo esto? Para mí, siempre, y se lo ha expresado Elisa, ella es una bendición de Dios. O sea, la discapacidad simplemente está ahí y ya. Y yo siempre le he dicho a ella que se sienta como un regalo de Dios para mí porque así la he tomado.
Ella se disculpaba muchas veces por despertarme en la noche o porque yo tenía que hacer fuerza para alzarla y me pedía perdón, mamá, perdón, no quería ponerte a hacer fuerza, entonces le enseñé, no, eres una bendición para mí y Dios me da fuerzas y le vamos a orar a Dios. Entonces es muy lindo porque fue integrar a Dios en todo el proceso, no como que yo estoy aquí sola y yo puedo, no. Yo en el nombre de Jesús, mi amor, y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que me dé muchas fuerzas para poderte ayudar y cuidar. Entonces ha sido una bendición porque es como estar más conectada con Dios todo el tiempo, la bendición de poder modelar tanto como pueda a Cristo para Elisa y sobre todo que ella pues al ser mujer y soy yo como digamos ese modelo más cercano, eso es una bendición y un reto para mí. Y también la bendición de ver a Dios obrando de tantas maneras. Es que cuando viene una prueba, de verdad que lo aprendí hace un tiempo, es cómo vamos a ver tu bondad a través de esta situación, porque hasta ahora nos sigue sorprendiendo todo el tiempo. Entonces es muy lindo sentir a Dios cerca, o sea, es hermoso sentirnos rodeados de ese amor, de esa compasión de Dios, no sentirnos solos. Yo hace mucho que no me siento abandonada por Dios como alguna vez pensé que estaba. Eso ha sido una bendición hermosa, como Dios se ha revelado en nuestras vidas a través de todo esto del día a día. Yo veo a Dios obrando en todo de verdad, en que Elisa pueda comer, respirar, orinar, hablar, todo, que si puede escribir una letra o dos. Para mí todo es ver a Dios obrando. Entonces, digamos es que una bendición enorme por ese lado. uno de los beneficios es, como en ese sentido, valorar todo, ya uno valora todo. Los padres hoy en día o alguien que tenga pues un adulto con una discapacidad da por sentado todo, caminó, se sentó, se paró, comió, pero uno ya valora eso, que comió, que respiró, que habló. Entonces valorar todo, hasta lo más pequeño de la vida. Yo también veo un beneficio grande con esto, como es una situación que uno está bajo presión todo el tiempo. Entonces es como que las verdades de Dios, atributos de Dios, uno ya dejan de ser teoría, ya uno los aprende sí o sí en la práctica, soberanía, que Él tiene el control, que Él es bueno, que Él es misericordioso, en fin, muchos atributos de Él, uno sí los vive y es como que es una situación que lo forza a uno a creer eso, porque no hay más de otra, hay que creerlo sí o sí. Y otra bendición es el fruto del Espíritu Santo, que yo lo veo como el carácter de Cristo, ¿cierto? Porque esta situación saca lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo me he dado cuenta y tengo que ir al Señor, cuando he tenido situaciones de demandarle a ella que me atienda como esposa, y ella no tiene fuerza, no tiene ánimo ni emociones, y yo, Señor, perdóname porque estoy siendo egoísta. Ella está en una situación extrema, dándole todo hasta el 200% de ella a su hija, y yo quiero que me mire, que yo llegue y me dé tintico. Entonces, Señor, eso muestra mi egoísmo, muestra mi falta de misericordia. Entonces, esta situación muestra todo lo que hay en nuestro corazón, que no es de Cristo, y por el otro lado, Cristo es formado más en nosotros, el fruto del Espíritu. Entonces, es una bendición redonda, como diríamos. Amén. Muchas gracias por compartir eso desde el corazón y creo que es de enorme bendición. Ahora, tenemos también y quisiéramos compartir la historia y el testimonio de una persona que ustedes también conocen y también ha vivido por muchos años, y ella nos va a contar un poquito de eso, acompañó muchos años a su esposo en discapacidad. Entonces le he pedido a ella también que nos ayude a entender esto. ¿Cuáles han sido quizás las bendiciones que ella ha aprendido y ha recibido de parte de Dios en el proceso de tantos años acompañando a su querido esposo en este proceso de discapacidad? Así que los dejamos con Patricia y en un momento volvemos. Mi nombre es Adriana Patricia Mejía Betancourt. Estuve casada con mi esposo Gabriel Restrepo 30 años. Fui su compañera y cuidadora desde hace 26 años. Tengo 2 hijos. Fui diagnosticada con el síndrome del cuidador, un cansancio crónico y un vencimiento en las manos. Esto lo hice hasta hace 6 meses que él murió. Hoy estoy aquí para compartirles la forma de que esta circunstancia fue una bendición para mí como acompañante. En medio de la aflicción, el agotamiento, tuve un proceso de aprendizaje, de servir a mi esposo y cuidarlo con amor, con respeto y con mucha misericordia.
Me hizo ser una mujer sensible, me hizo ser una mujer compasiva, servicial, paciente. Hoy por hoy, como dice la palabra, he sido consolada y fortalecida para llegar a otros y mostrarles por medio de ella y guiarlos a la luz de la palabra, que es de la única forma que ella nos sostiene. Ahora les quiero compartir unos versículos que fueron muy importantes para mí. Colosenses 1:11. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación. Segunda de Corintios 12:9-10. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más que bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También quiero decirles qué fue lo que el Señor me enseñó también en medio de estas circunstancias, y fue conocer a Cristo y vivir el Evangelio. En medio de cada día, como compañera, como cuidadora, comprender que Dios estaba ahí, sentir su presencia, abrazar su palabra, creer en sus promesas. Y también tengo unos versículos para compartir, porque definitivamente la palabra es la que nos sostiene en medio de estas circunstancias. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Cómo me hizo crecer a su semejanza en Cristo? Y fue mirar a mi esposo con el amor y la misericordia con que Cristo me mira a mí. Tomar mi servicio como un regalo y un privilegio que solo viene del Señor. Vivir un día a la vez de su mano, un día con su propio afán. Y al finalizar el día, en medio de las circunstancias que nos haya tocado vivir, agradecerle a Dios por su bondad y su misericordia. Levantarme y mirar que sus misericordias y sus bondades son nuevas cada mañana. Que nunca se repiten, porque el Señor conoce nuestro corazón y conoce lo que necesitamos cada día. Les voy a compartir estos versículos también. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios 15:58. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Entonces yo vengo acá a animarlos que solo por medio de Jesucristo y su palabra podemos ser acompañantes y buenos cuidadores. En nuestras propias fuerzas no seríamos capaces. Y al final de los días podemos terminar bien, hacer sentirse amados a las personas que nos toca cuidar. Gracias, Patricia, por compartirnos parte de tu historia y de lo que Dios ha enseñado durante este tiempo de que caminaste junto a Gabriel. Bien, César y Paula, el tiempo se nos fue, pero no quisiera terminar sin antes hacerles una pregunta final, y es precisamente pensando en que de una u otra manera todos tenemos una discapacidad que compartimos, y es que somos discapacitados en podernos relacionar con Dios efectivamente por nuestra cuenta. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de solucionar nuestro problema con Dios. Necesitamos ser ayudados por Él mismo. En ese sentido, ¿cómo predicar el Evangelio a alguien que está viviendo este asunto de discapacidad? ¿Cómo lo han hecho ustedes y qué consejo nos darían también para poderle hablar del Evangelio a alguien que está en esta situación?
Bueno, ¿cómo lo hemos hecho con Elisa? En la medida que ya fue creciendo como en comprensión y en entendimiento, le fuimos explicando y le hacemos ver cuando ella peca. Y de una manera muy directa, muy clara, le decimos, hija, eso es pecado. Esa grosería, ese grito, esa exigencia, en fin, eso es rebeldía y eso es pecado. Cuando le grita a la mamá, entonces, y le decimos que eso delante de Dios está mal. Pero también yo le he dicho muchas veces, y ella me dice, pues es que no puedo calmarme, no puedo calmarme. Yo, hija, es que es precisamente por eso necesitamos a Jesús, es que no podemos. No podemos dejar el orgullo, no podemos vencer esto. Necesitamos a Jesús para que nos salve para la eternidad, pero para que nos salve aquí en el presente, liberándonos del poder del pecado. Entonces es como hablar muy claramente, hacerle consciente del pecado que está cometiendo y que necesita a Jesús. Ella es consciente que necesita un Salvador para sus pecados y también necesita un Salvador para que le dé la gracia para vivir lo que está viviendo. Entonces digamos que es la manera que yo lo he hecho con Elisa, no sé, mi esposa. Todo el tiempo hacerla consciente que nosotros solo estamos acompañando y ayudando, que ella debe depender de Dios. Cuando la veo triste, cuando la veo enojada, enseñarle a orar, enseñarle que ella puede acercarse a Dios también. Y en la medida que ella fue mejorando en el tema de memoria, que era el problema más grande también, ella empezó a aprender y a decirme, mamá, ¿me das un momento, por favor? Y está enojadita, entonces ella misma ora, habla con Dios y vuelve y me llama y me dice, mamá, perdóname, ya le pedí perdón a Dios, ya hablé. Entonces es muy lindo porque puede ser de una manera muy sencilla, pero enseñarle que Dios está ahí, que no somos nosotros, que ella su dependencia total no es de nosotros, sino de Dios, y que ella puede acercarse a Dios en el momento que quiera. Y hemos Amén. visto eso poco a poco como un resultado, que ella se acerca a Dios ya por su propia voluntad también. Amén, amén. Bueno, qué episodio tan especial. La verdad que disfruté mucho el escucharles y gracias porque creo que aún en mi realidad como padre, independientemente de la dinámica familiar, creo que he sido también bendecido al escucharles y gracias porque sé que seguramente allí detrás de las pantallas, ya sea en el momento del estreno o en el futuro, hay personas que nos están viendo porque están viviendo situaciones como estas y quisiera que termináramos orando y quisiera pedirles a ustedes que oren y oren por aquellos que quizás como ustedes están viviendo esto, pero que a diferencia de ustedes están luchando de una manera mucho más intensa con la comprensión, con no entender dónde está Dios y que están recién como tratando de poder poner a Dios en el centro de esta situación y que ustedes oren, que ustedes han pasado por ahí y pueden orar con mayor compasión por aquellos que están de pronto atravesando este valle todavía. Así que si pueden orar por favor y con esto cerramos nuestro episodio el día de hoy. Bueno, Padre, gracias por este espacio, por este tiempo, que aún a nosotros mismos nos edifica volver a hablar de estas cosas. Y Padre, oramos por todas aquellas personas que tienen familiares, amigos, conocidos que están con alguna discapacidad, Señor. Y tú sabes lo que están sintiendo, Señor, todo el tiempo. Su angustia, su aflicción, su impotencia, su frustración, su crisis de fe. Pero, Señor, mi primera petición es que su fe no les falte, Señor. Amén. Y te pido, Señor, que aprendan ese texto de tu palabra, sea una verdad para ellos, de que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y oro, Señor, para que en toda la debilidad que están experimentando, también experimenten tu poder, y tu poder se perfeccione en esas debilidades. Pero también te pido, Señor, que abra sus ojos para que puedan ver tus atributos y el Dios glorioso, amoroso, bueno que eres, Señor. Y que entiendan, Señor, que tu amor no depende de una situación, de lo que pueden o no pueden hacer, que hay bendiciones mayores a una capacidad para hacer algo, Señor. Que entiendan que la mayor bendición es conocerte a ti y que si esta discapacidad o situación les ayuda, Señor, a conocerte más a ti, es la mayor de las bendiciones. Pablo dijo que consideraba todo como estiércol con tal de la excelencia, la gloria, el conocimiento de Cristo. Así que bendice a estas personas, sé tú su fortaleza, sé tú su socorro, su ayuda, y que crezcan en dependencia de ti y en la confianza, Señor, de que tú estás con ellos, Señor.
revélate a sus vidas, fortaléceles y dale los recursos que necesitan. Y abre sus ojos para que puedan ver lo que sí tienen, Señor, la familia, la iglesia, el amor que reciben de muchas maneras, Padre. Así que los bendecimos y te pedimos que así como nos has ayudado a nosotros durante estos ya casi 15 años, también les ayudes y te reveles a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias nuevamente, César y Paula. Gracias por estar aquí, compartirnos un poquito de su historia y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias también a Patrick, que nos habló hace un momento. Y gracias a ustedes que se han conectado y están fieles ahí siguiendo nuestros episodios. Recuerden compartirlo con más personas. Recuerden suscribirse al canal, darle en la campanita para que puedan ustedes seguir recibiendo notificaciones de los siguientes episodios. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.